Karime Reyes. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Es un placer tenerla acá. Y mire, su niño ya está coqueteando con mi hija, así que está muy tranquilo allá. Él está muy contento allá atrás, así que no se preocupe. También le damos la bienvenida a la pareja que tenemos allá atrás. Si me dicen los nombres, por favor. Me llamo Juan Antonio Torcoso y Pérez Torcoso. Mucho gusto de que estén aquí. Hagan de esta su casa. Que el Señor me los bendiga mucho. Es un placer tenerlos aquí. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Pues vamos, mire, por lo cual yo les pido que me llenen estos porque a veces me gusta llamarles a las personas y platicar con ellas y saber si tienen alguna petición o algo y orar con ellas. Es por lo que les digo, pero si no se sienten con libertad de hacerlo, no hay problema, no se preocupe. Entonces vamos a entrar a la palabra en esta noche y vamos a estar hablando sobre la obediencia es premiada, ¿verdad? Muchas veces hemos escuchado esa palabra que dice la obediencia es premiada y luego decimos y la desobediencia castigada, ¿verdad? Y es verdad, gracias. Y es muy verdad que eso pasa. Y esta noche vamos a hablar un poquito sobre eso porque a veces lo decimos nomás como una frase, pero no le ponemos atención a lo que realmente nos está diciendo. Así que vamos a orar un momentito para que el Señor nos guíe a toda verdad y justicia y sea Él enseñándonos su palabra en esta noche. Si me acompañan, cerrando sus ojitos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos tu palabra en tus manos para que sea tu Santo Espíritu revelándola a nuestro espíritu, fortaleciéndolo, ayudándolo a tomar el lugar que le corresponde y dándole la paz que nuestra alma necesita, precioso Dios santo y poderoso, para que entre en tu reposo, mi Dios eterno, y pueda transmitir, Señor, la unción de tu espíritu a nuestro cuerpo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo, cancelamos todo estorbo, te pedimos, precioso Dios, que un airecito fresco, Señor, esté confortándonos en el nombre de Jesús, te lo pedimos todo y así lo recibimos. Vamos a entrar a la palabra leyendo segunda de Crónicas 15, versículo 7, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y primero quería decirles algo sobre la foto que pusimos ahí. ¿Se fijan qué contenta va la niña? ¿Por qué creen? Porque va a ser premiada. Porque hizo la tarea y obedeció, entonces ella se siente con libertad para ir a la escuela, contenta y feliz. Pero si no hubiera hecho la tarea, no hubiera obedecido, ¿cómo se sintiera? Y pensando qué excusa le voy a poner a la maestra. ¿Qué perrito se comió mi tarea? Pero como ella va contenta y feliz, libre, porque cumplió con su obligación, cumplió con su deber, y entonces ya ella está contenta porque hizo todo lo que necesitaba, lo que quería hacer. Entonces no se siente tímida, no se siente con temor, se siente libre, con libertad. Y ahora sí leemos la palabra ahí en segunda de Crónicas 15:7 y nos dice la palabra del Señor. Dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Mire qué bonito. Hay recompensa para la obra que nosotros hacemos. A veces creemos que las cosas que hacemos las hacemos en vano, ¿verdad? Que nadie nos mira. A veces estamos limpiando el baño, haciendo cosas que la comida, lo que sea que estemos haciendo, y creemos que nadie nos mira, que nadie se da cuenta de lo que estamos haciendo. Los hombres trabajan y yo pienso, ¿verdad?, que trabajan tanto, se esfuerzan para traer el sustento a la casa, y de repente pienso que sienten, no me valorizan todo el esfuerzo que yo hago, ¿verdad? Nadie mira todo lo que yo hago, ¿verdad? Y del trabajo que tienen, lo que tienen a veces que aguantarle al jefe y hacer lo que les mande a hacer, y ellos a veces hasta con molestia, ¿verdad? Porque se sienten hasta humillados, porque hay personas que les humillan en los trabajos y tienen que aguantarse y agachar la cabeza porque es la manera que están sosteniendo a su familia. Pero ellos a veces se sienten como nadie me mira, nadie me entiende. Estoy como en un lugar, como en un pozo, ¿verdad? Nomás dando y dando, amanece un día, se vuelve a hacer tarde otro día y otro día, y la misma rutina, la misma cosa. Pero mire la palabra que dice, esforzados, dice, porque hay recompensa para vuestras manos, para la obra de vuestras manos. O sea que nada que nosotros hacemos queda sin recompensa delante del Señor. A todo Él le da su valor. Y entonces nosotros no tenemos que sentirnos desvalorizados, sino que al contrario, valorizados por el Señor, porque Él nos da esa recompensa. Él nos ayuda en todo lo que necesitamos.
La obediencia es premiada, pero la desobediencia castigada. El enemigo siempre viene a tentarnos con sus dudas. En nuestra obediencia obtendremos la dirección de Dios, alcanzando bendición para nosotros y una herencia de promesas para nuestros hijos. Mire qué bonito. Cuando nosotros obedecemos a Dios, a su palabra, no solo nosotros estamos agarrando bendición, sino que nuestros hijos están recibiendo promesa. Mire qué bonito es eso, ¿verdad? Porque sabemos que quizás no les dejemos una herencia muy grande, pero les dejamos un manto de promesas que los va a arropar. Vamos a seguir leyendo. Dice en Deuteronomio 28:1, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mire qué tremendo, ¿verdad? Y esto pasa, mire, le voy a decir, cuando nosotros hablamos de la palabra a las personas, de repente las personas se empiezan a alejar de nosotros, nos empiezan a hacer a un ladito. ¿Por qué? Porque no quieren juntarse con nosotros, porque piensan, pues, si los demás los rechazan a ellos, me van a rechazar a mí también si yo me junto con ellos. Entonces nos empiezan a hacer un ladito. Pero empieza a pasar el tiempo y nosotros seguimos en lo mismo, no cambiamos, no variamos, sino que seguimos en lo mismo y ellos están mirándonos, están observándonos. Y cuando tienen un problema, ¿a dónde cree que van? A buscarnos. ¿Para qué? Para que oremos por ellos. Para que hay un hermano de mi esposo que a mí hace tan curioso que le dice, oye, tú que estás más cerca de Dios, pídele esto y esto por mí. Y entonces él le dice, pues tú también te puedes acercar, acércate, pero como todavía no quiere soltar lo que anda, ¿verdad? Pues ahí sigue así. Pero es verdad, ellos creen, y es verdad que nosotros, porque pues somos cristianos, procesamos la fe de Cristo, entonces quiere decir cristiano que seguimos los pasos de Cristo. Entonces estamos más cerca de Dios el Padre a través de la obra de Cristo. Y ellos, aunque no lo entienden, de alguna manera lo sienten. Y van y le dicen a uno, tú que estás más cerca ya, pide esto por mí. Y entonces, ¿qué nos da? Nos hace sentir, conocer eso, nos hace conocer que tenemos que seguir en el paso que damos. Porque mire, si yo estuviera hablando la palabra, digamos, en un trabajo, donde sea, donde el Señor me permita compartir la palabra, pero mi comportamiento es diferente a lo que yo predico, entonces, ¿qué van a decir? No, para ser cristiano como esto, olvídate. A ese ni te le acerques, ¿verdad? Porque ellos saben, ellos miran la conducta de la persona, y allí es como ellos van entendiendo quién sí es y quién no es. El maestro que teníamos, maestro de teología, nos decía, la gente no sabe qué es tener el Espíritu Santo. No saben qué es, pero sí saben quién lo tiene y quién no. Porque el comportamiento, porque dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces ellos nos han estado observando, nos están absorbando, nos están mirando. Dice la palabra que un millar de testigos hay observándonos. Entonces la gente nos está mirando, nos está mirando. Fíjense por qué nos miran. Nos miran por dos razones. Una, porque si nosotros damos mal testimonio, entonces ellos se van a excusar con el testimonio nuestro para no acercarse a Dios. Para ser cristianos como ellos, ¿para qué? Mejor así me quedo. Y la otra es, ¿para qué? Para ver si de verdad nosotros somos sinceros. Entonces ellos pueden empezar a acercarse a buscarlo al Señor. Porque tienen dentro de su alma, dentro tienen ese vacío. Entonces ellos nos están observando a ver si nosotros estamos más llenos para ellos empezar a buscar ahí. Pero si ellos nos miran a nosotros con un mal comportamiento, se desilusionan y por eso es que se enojan con nosotros y empiezan a hablar mal de nosotros. Y es que no saben, ¿verdad?, que todo es un proceso y vamos en ese proceso y vamos caminando. Pero la gente al pensar, le digo porque yo lo pensaba así. Yo decía que alguien era cristiano y yo esperaba que ya anduviera caminando en las nubes. Y no entendía que era un proceso, ¿verdad? Yo cuando llegué a la iglesia, yo creía que todos traían la aerolita, ¿verdad? Todos eran santos, tenían alitas. Y ya cuando me empecé a acercar más a la gente, empecé a ver que no tanto, ¿verdad? Unos de allí y otros allá, hasta que entendí que la iglesia es un hospital. Ahí vamos de todos, unos con un brazo caído, otros con una pierna arrastrando y otros medio que no miramos y otros que no escuchamos y ahí
vamos caminando en ese proceso, pero es algo donde el Señor nos lleva. Mire, los sinónimos de obediencia son docilidad, sumisión, acatamiento, sometimiento y sujeción. Esos son los similares de obediencia. No encontramos ahí rebeldía, ¿verdad? Eso no estaría ahí dentro de esos sinónimos. Punto número 1, tenemos la obediencia es premiada. En Deuteronomio 28:2 nos dice la palabra del Señor. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mire, ahí en Deuteronomio 28 del 1 al 14 están las bendiciones que Dios le da al pueblo. Entonces dice que todas esas bendiciones que están en ese grupo, yo no las puse todas por causa del tiempo, pero si usted gusta, léalas, ahí están bien bonitas. Todas las bendiciones de que bendito serás en tu entrar y tu salir, bendito será tu arteza de amasar, bendita tu descendencia, o sea, todas las bendiciones están ahí del 1 al 14. Y ahí las encontramos. Obedecer es una decisión que incluye mente, corazón y voluntad. Por eso es que nos cuesta tanto, porque no solo lo tenemos que razonar con la mente, que tenemos que obedecer, no solo lo tenemos que desear con el corazón, sino también tiene que la voluntad incluirse ahí. Si yo no nada más deseo hacerlo, es como alguien que dice, yo deseo ir a la iglesia, pero nunca llega, porque la voluntad no se está aplicando, nada más tiene el deseo, pero la voluntad no está obrando. O si alguien dice, yo pienso hacer esto, pero todavía no llega porque la voluntad no está funcionando, no está acorde con los pensamientos, no está acorde con lo que desea. Entonces tiene que ponerse las tres cosas acorde, los sentimientos, los pensamientos, el razonamiento, que es los pensamientos, la voluntad, también tiene que estar en ese mismo ritmo, caminar juntos. Para que usted estuviera aquí en esta noche, se fue posible que los tres estuvieran de acuerdo y caminaran juntos. Dejaron todo lo que tenían que hacer para estar aquí. Porque fue un llamado que Dios les hizo y ustedes atendieron ese llamado. Así que permítame felicitarlo porque está aquí. Porque atendió el llamado que el Señor le dio. Leemos en Deuteronomio 28:13 y leemos, la palabra dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Mire, yo antes, cuando me decían para que los guarden, yo creía que era ponerlos en una cajita y guardarlos bien. No, para que los guarde, ¿dónde? En el corazón, para que cuando vaya, los necesite y de ahí salga. Porque dice que son los pensamientos, ¿verdad? De ahí salen los pensamientos del corazón. Ahí tengo que guardar los mandamientos para que cuando vaya, esté pasando algo, yo me acuerde de lo que Dios quiere y haga lo que Dios quiere y deje de hacer lo que no quiere Dios. Y por eso los debo de guardar ahí, los debo de cumplir, llevar a cabo, ¿verdad? Eso es lo que nos manda hacer el Señor. Obediencia significa la acción de acatar la voluntad de la persona que está amando, del que establece una norma o del que ordena la ley. Eso quiere decir obediencia. Y vemos en Deuteronomio 28:14 nos dice la palabra del Señor, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Mire qué tremenda la palabra del Señor. Si no te apartares, o sea, las bendiciones vienen si no te apartares, dice el Señor, si no te apartas de lo que te he mandado a hacer. Y miren, Génesis 22:17 dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia, poseerá las puertas de sus enemigos. Mire, ¿quién no quiere dejar esa herencia a los hijos? Que nuestros hijos, dice la palabra, que nuestros hijos van a poseer la puerta de sus enemigos. Aquel que se levante en contra de ellos no va a poderles hacer ningún mal. Porque ellos poseen, ellos son dueños del que les quiere hacer la guerra. Imagínense, es una herencia hermosa, ¿verdad? Para dejar a nuestros hijos. ¿Qué dinero ni qué dinero? Imagínense, no va a poder haber ningún enemigo en contra de ellos.
Nadie que les haga la guerra, nadie que les haga el pleito. Y entre esos nadie está el poder de las tinieblas. En Génesis 12:2 nos dice la palabra del Señor: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuándo? Cuando obedezcamos la palabra del Señor. Si le oyéremos, dice, entonces Él va a hacer todas estas cosas con nosotros. La obediencia se refiere a cumplir y aceptar la voluntad de la autoridad. Mire, ahí es donde está la clave, ¿verdad? Tenemos que aprender quién es la autoridad. Y yo creo que ahí es donde nos ha faltado, donde nos ha fallado. Porque mire, si estamos en un trabajo y viene el mayordomo y nos dice que hagamos algo, vamos y lo hacemos rapidito porque es el mayordomo. Y quizás al mayordomo no le hagamos mucho caso, pero ¿qué si viene el supervisor? Aunque el mayordomo no haya dicho nada, aunque el mayordomo diga que no, porque es el supervisor, vamos, ¿verdad? Porque el supervisor tiene más mando. Entonces, pero ¿y qué si viniera el dueño? Entonces lo haríamos más a la carrerita, ¿verdad? Y no hemos entendido, ¿verdad? Que el dueño de todo es Dios. Él es la persona de mando en todas las cosas. Y ahí se nos ha olvidado eso. Se nos ha olvidado quién es el que verdaderamente manda. Mire, consejo para las mujeres: tápense los oídos los hombres. Cuando el esposo está que quiere una cosa y usted está mirando otra cosa, no se ponga a pelear con el esposo y que el Señor le tape los oídos a mi esposo porque seguro que está oyendo. Mire, usted vaya al Señor y dígale: Señor, si Él tiene la razón, pon paz en mi corazón. Y si yo tengo la razón, entonces ayúdale a ver el error en lo que puede caer que es para mal. Y entonces quédese tranquila, tenga paz, descanse en el Señor, porque si voy y oro y sigo peleando, pues ¿de qué sirve? Voy y oro y descanso en el Señor. Tengo paz, que Él va a mover las cosas como Él quiere. Téngalo por seguro que el Señor le va a quitar a usted ese sentir de sentirse incómoda con aquello, o le va a cambiar de manera de pensar a su esposo. A mí me ha pasado muchas veces, de repente mi esposo me dice: fíjate que siempre eso no lo vamos a hacer así, así, así. Gracias, Señor. Porque es Dios obrando, y así no hay pleito, así no hay rencilla entre los matrimonios. No hay que uno jala para un lado y el otro jala para el otro. Vamos en unidad, porque somos un equipo. Fíjense lo que yo entendí hace muchos años que es un matrimonio. Es estar espalda, con la espada desenfundada, uno cuidándole la espalda a la otra. Es estar así, de espalda con espalda. Uno de frente para allá y el otro de frente para acá. El que viene de allá le corta la cabeza al que está acá, y el que viene de acá le corta la cabeza al que está acá. Así nos cubrimos las espaldas uno al otro, porque el Señor dice que somos una unidad, que somos uno. Ya no somos dos, dice, ya no dos, camina uno por acá y camina el otro por allá. Somos una unidad. Entonces necesitamos trabajar juntos. ¿Para qué? Para que juntos funcione nuestra familia. Porque si, mire, yo esto le digo, porque yo ya mis niños están grandes. Si la esposa dice una cosa y el esposo dice la otra, los niños son tan inteligentes que vienen: papi, ¿me dejas ir para allá? Y si la mamá dice que no, el papá dice: sí, ve, se va corriendo, y a la otra vez ya no le va a hacer caso a la mamá, va a ir con el papá. Y cuando el papá le diga que no, va a ir con la mamá, y la mamá, como estaba enojada porque la otra vez el papá lo dejó ir, ahora le deja ir ella. Entonces, ¿quién se sale con la suya? El niño. Y el niño hace lo que quiere. Y baila con los dos ahí bien tranquilo. Y los dos ni cuenta se dan lo que está pasando, ¿verdad? Ellos creen que la cosa es entre ellos. No, el diablo está obrando en ellos para hacer que el niño haga lo que quiere, para cuando crezca sea así. Y así que tenemos que trabajar juntos en unidad, porque así es como el Señor nos ha llamado a trabajar en esa unidad para que haya la bendición que el Señor tiene para nosotros. En Mateo 9:9 nos dice la palabra del Señor: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mire qué tremenda manera de hablarle el Señor. El Señor no fue y le dijo: mira, yo soy Jesús, soy el que Dios envió del cielo y vine a morir por ustedes en la cruz. Todavía no me llega el tiempo, pero va a llegar, así que vente conmigo porque te necesito. El Señor no fue y le dijo todo eso. El Señor nomás pasó por ahí y le dijo: sígueme.
Era decisión de Mateo seguirlo o no seguirlo. ¿Pero qué hizo Mateo? Al instante, dice, se levantó y le siguió. Si hubiera esa decisión en nosotros, ¿cómo nos tomó tiempo para seguir al Señor? Para soltar lo que estábamos haciendo, en lo que estábamos entretenidos y seguir al Señor. Yo le digo, mi mamá tenía como 20 años orando por mí hasta que yo vine a los pies de Cristo. O sea, me tomó un tiempalal. Y no crea que porque me estaba yendo muy bien, no, necesidad tenía. Pero yo no me acercaba porque yo decía, ay, son ideas de mi mamá, son ideas de mi mamá, son ideas de mi mamá. Porque yo no quería hacer caso. Mi corazón estaba endurecido. Y como no hacía caso, pues me seguía yendo mal, porque yo no había entendido quién me estaba llamando. Yo la miraba a ella, pero yo no sabía que la voz que estaba obrando ahí era la voz de Dios llamándome. Y yo no estaba entendiendo eso, yo no estaba entendiendo el orden de mando. Y yo pues me rebelaba en contra de mi mamá, decía yo, pues siempre quiere que haga lo que ella quiere, y ¿por qué voy a estar haciendo todo lo que ella me dice? Entonces, eso es lo que me estaba pasando a mí, y por eso me tardé tantos años en venir, y esa fue la causa que, bueno, sufrí más, por no haber querido obedecer antes. El punto número 2 es la desobediencia es castigada. En Deuteronomio 28:15 nos dice la palabra del Señor, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Mire, ¿cuáles maldiciones? Todas las que están, mire, desde Deuteronomio 28, del 16 hasta el 66. Mire, fíjese, las bendiciones cupieron del versículo 1 al versículo 14. Del 16 al 66 son las maldiciones. Cuando usted empieza a leer ahí, usted se da cuenta en dónde está usted. Yo le voy a decir por qué, porque cuando yo empecé a leer todo eso, me quedé asombrada de ver en dónde nos estaba robando el enemigo. ¿Por qué? Porque si no estábamos cumpliendo con la palabra del Señor, entonces eso era suficiente para que el enemigo viniera a robarnos. Punto número 3, el enemigo viene a tentarnos con sus dudas, porque él es experto en eso, en sembrar dudas en nuestra mente. Siempre le está metiendo la duda, y te fijaste, y esto, y lo otro, ¿se acuerda con Eva? Y dice Dios, y siempre está él buscando cómo meterle duda. Si no puede más, le mete duda, ¿estás seguro que son tus papás? A lo mejor no es tu papá, a lo mejor no es tu mamá. Siempre anda él buscando por dónde dañar. ¿Por qué quiere dañar la personalidad? Quiere dañar nuestra identidad. Él siempre anda buscando, dice la palabra del Señor, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y siempre va a mandar esos dardos, darditos por acá, darditos por allá. Y es como uno tiene que aprender, ¿verdad?, de dónde vienen esas tentaciones. El Mateo 4:2 nos dice la palabra del Señor, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mire, ¿cómo no iba a tener hambre si había ayunado 40 días y 40 noches? ¿Y qué hizo el enemigo? Aprovechar. Porque él es un aprovechado, él siempre anda buscando dónde aprovechar. Y si eso se lo hizo al Señor, imagínese nosotros. El versículo 3 dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Mire, fíjese lo que estaba haciendo. Si eres hijo de Dios. O sea, a lo mejor no eres, ¿verdad? ¿Le estaba qué? Lo estaba tentando en su identidad. ¿Verdad que eres hijo de Dios? ¿De verdad quieres probarme? Entonces que las piedras se conviertan en pan. Es un astuto y siempre busca cómo dañarnos. Pero mire cómo el Señor le respondió. Y esa es la manera que nosotros debemos de responderle cuando viene con sus mentiras. Tenemos que responderle con la palabra. Mire cómo en el versículo 4, cómo el Señor le respondió. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, lo dejó ahí calladito, ¿verdad? Pero ni tanto, porque él siguió buscándole, ¿verdad? Siguió tratando de ver cómo lo hacía caer. El enemigo nos tienta para hacernos caer en desobediencia a Dios. Eso es todo lo que él anhela, lo que él desea, que nosotros caigamos en desobediencia, que nosotros desobedezcamos lo que Dios nos ha llamado a hacer.
Mira el versículo 8, ahí mismo en Mateo 4 nos dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mire que fue y lo llevó hasta arriba donde se podían ver todo y le mostró todo lo que había. ¿Usted cree que Jesús no lo conocía? Jesús ya lo conocía, Jesús lo sabe, él sabía todo. Si él fue él estuvo ahí cuando se estaba formando todo. Entonces, pero el diablo es abusivo, ¿verdad? Dijo, voy a ver si lo engaño con esto, ofreciéndole todo esto, a ver si lo engaño. Pero mire, Dios es grande y maravilloso. En el versículo 9 dice, y le dijo, todo te lo daré si postrado me adorares. Mire qué tremendo es el diablo. Al Señor. Quería que se postrara a adorarlo a Él. ¿Qué era lo que quería? Que el Señor quebrantara uno de los mandamientos, el primer mandamiento. Eso era lo que quería, que lo quebrantara. ¿Para qué? Para Él decir, y este era el que venía a morir por ustedes. Mire, ya quebrantó el primer mandamiento, ya no puede funcionar. Y eso era lo que estaba haciendo, él tentando al Señor, buscando la manera por donde cayera. Y usted cree que porque se lo hizo al Señor no lo va a hacer a nosotros. Siempre nos está buscando por dónde. A veces estamos tan tranquilas y de repente un pensamiento dice, ¿estás segura que tu marido está en el trabajo? ¿De dónde viene ese pensamiento? Y si no lo reprendemos, al ratito empezamos, ay, a lo mejor no está. Y mejor le llamo. Y esto y lo otro y ya estamos. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto. Entonces él sabe cómo buscar, cómo estar ahí, mire, investigando por dónde nos va a entrar ese dardo. Pero nosotros tenemos que estar listos, ¿para qué? Para no dejarnos caer en esa tentación, sino derribarlo por la palabra, como lo hizo el Señor. El enemigo nos ataca con la tentación, pero nosotros estamos capacitados para poder hacerle frente, no recibiendo sus engaños. Nosotros tenemos el poder porque el Señor nos lo dio. En Mateo 4:10 nos dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire qué tremendo, ¿verdad? Tú que me estás ofreciendo todo esto, no, el que te tienes que hincar eres tú. Porque no tienes nada, nada tenía, todo lo que, él es un usurpador, él todo anda diciendo que es de él, pero nada es de él. Entonces cuando viene a decirnos mentiras, que es mío esto, que es mío lo otro, o que tienes escasez en tu vida, mentiras, porque yo no tengo ninguna escasez en mi vida. Yo soy hija del Dios Todopoderoso, que es el dueño del oro y la plata. Y así que con esas palabras usted lo combate, y usted lo sigue combatiendo hasta que sale y la deja en paz y no le sigue haciendo la guerra. En el versículo 11 nos dice, y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mire, ¿por qué no han llegado los ángeles a servirnos a nosotros? Porque a veces caemos en la trampa del diablo. ¿Le creemos? No lo hacemos huir, lo dejamos ahí con nosotros. Él nos está contando esta mentira, aquella mentira, y le estamos creyendo y creyendo y creyendo, cediéndole ¿qué? Nuestra mente, para que la siga llenando de inmundicia. Y entonces, ¿qué hacemos? Estamos negando la verdad. La verdad es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Mire, cuando nosotros decimos, ay, me duele acá, me duele allá, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Que Él llevó todas nuestras enfermedades en sus llagas. Entonces nosotros por las llagas de Cristo somos sanos. Pero tenemos que declarar la verdad y pelear que el enemigo se salga, que el enemigo se vaya. Y mire, téngalo por seguro que se le va a ir el dolor. Se va a empezar a componer y empezar a sentir el poder de Dios obrando en su vida, pero tenemos que creerle a Él, no creerle al diablo. El diablo es lo que quiere, que le creamos a Él, pero no, nosotros tenemos que creerle a Dios. Al no recibir los engaños del enemigo, le forzamos a huir de nuestro entorno, en nuestra firme convicción de obedecerle a Dios. Cuando yo tengo la firme convicción de obedecerle a Dios, el enemigo se va a tener que convencer y se va a tener que apartar. No le queda otra cosa que hacer. Porque si nada más va a estar viendo que yo estoy obedeciendo, que estoy obedeciendo, que estoy obedeciendo, y usted cree que eso le gusta a él. Para nada. Si va a estar ahí tratando de hacerme caer y no me puede hacer caer, va a tener que apartarse de mí.
Mire lo que dice Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuándo? Nos sometemos a Dios. Porque esa es la manera como va a huir de nosotros. No es que nosotros estemos gritándole y estemos sometidos a la palabra de Dios. Entonces es cuando Él va a tener que huir. No es por otra cosa que lo vamos a hacer huir. Punto número 4. En nuestra desobediencia obtendremos la dirección de Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, ahí viene su dirección. Mira, hazle así, y hazle asá, y hazle asá. Si nosotros lo obedecemos, pero si Él nos da una instrucción y nosotros no le hacemos caso, no le obedecemos, hacemos lo que nosotros queremos, ¿para qué nos va a seguir diciendo? No nos puede seguir diciendo, ¿verdad? Porque nosotros no le estamos haciendo caso. No le estamos entendiendo, no le estamos escuchando. En Primera de Reyes 2:3 nos dice la palabra del Señor. Dice, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y obedeciendo sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que están escritos en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Mire, y entonces, ¿por qué es que nos va mal en lo que emprendemos, en lo que hacemos? Pues porque no andamos conforme a la voluntad de Dios. No hemos puesto atención a lo que Dios anhela, a lo que Dios quiere. Y entonces nos va mal, y entonces decimos, ay, pero es que yo lo estoy haciendo todo bien, pero tenemos que examinar. ¿Verdaderamente estamos caminando en la voluntad del Señor o estamos haciendo lo que yo quiero, lo que a mí me gusta? Entonces, o peor tantito, estamos haciendo la voluntad del enemigo. Porque a veces creemos que es que yo hago lo que yo quiero. Muchas veces dicen los muchachos más que nada, ¿verdad? Yo quiero vivir mi vida. ¿De verdad estás viviendo tu vida? Porque a lo que yo entiendo, o somos guiados y dirigidos por Dios, o somos como marionetas del enemigo. No hay otra cosa. Entonces necesitamos entender, ¿verdad? Para poder tener todo lo que Dios nos ha prometido. En nuestra obediencia obtendremos su provisión. No podemos obtener la provisión en desobediencia. Porque si tenemos todo en desobediencia, ¿cuándo vamos a ser obedientes? Dios nos va a ir recortando acá, recortando allá, recortando más allá. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser obedientes. Porque mire, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando nos empieza a ir mal, ¿qué hacemos? Corremos a los pies del Señor. Entonces sí estamos todo el tiempo en la iglesia, estamos todo el tiempo leyendo la palabra, estamos orando, pero luego nos empieza a ir bien y empezamos a retirarnos. Ya no tenemos igual de tiempo para leer la palabra, para orar, para ir a la iglesia, ay, porque me cayó un trabajito, y esto y lo otro, y estamos dejando a Dios de lado, ¿verdad? Entonces ahí estamos desobedeciéndole y nos estamos apartando de Él. Entonces Él empieza otra vez, ¿cómo? A recortarnos. Dice, ok, cuando no tenías tanto, estabas aquí, ahora no, pues te voy a empezar a recortar otra vez. Y ahí vienen los recortes. Y a veces no entendemos que es Dios tratando con nosotros para alinearnos a su voluntad, para ayudarnos a entender lo que Él anhela, lo que Él desea, lo que Él quiere que nosotros hagamos. En Deuteronomio 28:7 nos dice la palabra del Señor, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Mire, cuando obedecemos, ¿verdad? Esa es la provisión de Dios que nos da, o sea, el cuidado, su protección. Y qué bonito es tener esa convicción, ¿verdad? Que aun cuando se levante lo que sea, tiene que huir de delante de mí. Porque lo dice la palabra, entonces yo empiezo a decretar la palabra, empiezo a hablar la palabra en contra de lo que está operando que viene en contra mía. En el versículo 8 nos dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mire, la bendición en todo lo que pongamos la mano. Imagínese, ¿se acuerda la bendición que le dio a José? Dice que él prosperaba todo lo que José hacía en su mano. O sea, en su tiempo, ¿verdad? Porque no todo el tiempo hace en la mano de uno, sino a veces lo hace en las siguientes generaciones. Pero él lo prosperaba en su mano. Ahí estaba la prosperidad, ahí estaba la bendición en su mano. Y eso es lo que el Señor promete para nosotros, bendecir todo lo que toquemos, ¿verdad?
pero nosotros necesitamos obedecerle. Porque a veces queremos nomás las bendiciones y nos aprendemos los versículos de bendición, pero no leemos un poquito más atrás el sí, si haces esto, si haces aquello, ¿verdad? O cuando hagas esto, cuando hagas aquello. Nosotros a veces nos aprendemos las bendiciones de memoria, ¿verdad? Pero no leemos todo el contexto. En nuestra obediencia obtendremos su paz. En Juan 14:27 nos dice la palabra del Señor: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mire, Él no nos la da como el mundo la da. Nosotros tenemos que saber, cuando usted tiene esa paz que desciende del cielo, usted puede ver que la lluvia, lo que sea, está ahí cayendo y usted no tiene ninguna inquietud, está tranquilo, porque sabe que Dios está en control de toda la situación, que es Dios el que está guiándole, que es Dios el que está operando ahí, y que usted va a salir bendecido de esa situación. Porque fíjense, si no, a veces vienen cosas malas y ciertas personas salen bendecidos de aquella situación. Mire, un ejemplo, pues tuvimos la pandemia. ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a poder entrar a las tiendas, a todos los lugares tapados de la cara? No, ¿verdad? Eso era un no. ¿Cómo usted iba a entrar a un banco tapado de la cara? No. Pero ¿cómo se bendijeron los que hicieron las mascarillas y esas cosas, verdad? Dios siempre hay bendición, le da bendición en esas cosas. Entonces, si nosotros obedecemos, la bendición va a venir ¿para dónde? Para los que le obedecen a Dios. Ahí va a estar la bendición. Porque acuérdese usted que el oro y la plata son de Dios y dice que Él la da a quien Él quiere. Entonces, ¿por qué estamos ahí que nos hace falta oro y plata? Bueno, porque a lo mejor no estamos tan alineados a donde está cayendo la bendición. Necesitamos alinearnos ahí. En nuestra obediencia obtendremos su gozo. Primera de Juan 1:1 nos dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida, el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 4. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Mire, ¿dónde encontramos en nuestro gozo cumplido? En nuestra obediencia a Dios, porque cuando creemos lo que Dios hizo por nosotros, estamos obedeciendo su palabra que está escrita. Él dejó su palabra para que nosotros la creamos, y esa es la manera de que estamos obedeciéndolo, cuando creemos su palabra y empezamos a hacerla por obra. Porque yo no puedo decir que creo su palabra y no la pongo por obra. Estoy como mintiendo, ¿verdad? Diciendo una cosa y haciendo otra. Si yo digo que creo la palabra, pues voy a empezar a ponerla por obra, lo que he entendido, lo que he visto, ¿verdad? Entonces yo voy empezando a ponerla por obra. Claro, no la voy a poner toda, porque si no la sé toda, ¿verdad? Si estoy recién convertido, pues apenas voy a ir empezando poquito a poquito. Pero es a lo que vaya entendiendo, a lo que vaya comprendiendo. El Señor me va libertando. ¿Para qué? Para que pueda obtener más bendición. Y es ahí donde voy obteniendo la bendición. En nuestra obediencia alcanzamos bendición para nosotros y una herencia de promesas para nuestros hijos. Es lo que les decía antes, ¿verdad? Que qué bonito es dejar un manto de promesas para nuestros hijos. Es hermoso que ellos puedan recibir todas esas promesas que el Señor ya nos dio a nosotros, y ellos las puedan recibir. En Salmo 25, versículo 12 nos dice la palabra del Señor: ¿Quién es el hombre para que tema a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. El 13 dice: gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Mire qué bonito. El que le teme a Jehová, ese va a tener bendición, dice la palabra, pero su descendencia va a heredar la tierra.
Nosotros, bueno, no sé si todos, ¿verdad? Pero yo vine de México ya de 15 años y yo vine como extranjera a este país. Pero mis hijos ya nacieron en este país. Ya ellos son terratenientes. Ellos ya tienen tierra, tienen posesiones en este país. A nosotros nos costó mucho porque dejamos lo que teníamos allá y nos vinimos como nos vinimos con lo que traíamos puesto y nada más. Pero los que ya nacieron ellos aquí, es muy diferente la vida de ellos aquí. Porque este ya es el país de ellos. Ellos ya no son extranjeros aquí. Ellos son dueños, son tan americanos como cualquier otro que tenga los ojos de color que los tenga. Porque nacieron aquí. Entonces ellos ya tienen esa promesa sobre ellos. Y qué bonito que nosotros les pudimos heredar eso, ¿verdad? Pero más heredándole las promesas del Dios Altísimo, que es el dueño del todo. Imagínense. ¿De qué podrían sufrir si son el dueño? Dios es el dueño de todos y Él es el que les da todo. En Deuteronomio 28:11 nos dice la palabra de Dios. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Mire, cuando yo estaba viendo esto, me estaba yo acordando de algo, fíjese, cuando yo me acuerdo que mi abuelo me contaba en aquellos tiempos, porque mi abuelo ha de haber muerto cuando yo ha de haber tenido, no me recuerdo, unos 12, 13 años por ahí, yo creo. Y él me contaba que cuando él era jovencito, él entró a Estados Unidos. Decía él que él vino, él trabajaba en las vías del tren, arreglando las vías del tren o haciéndolas, no sé, el camino del tren. Entonces ellos llegaban a la frontera y decían, quiero ir a comprar algo, y ya los dejaban entrar. Y los que querían se regresaban y los que no, no. Entonces ya mi abuelo había puesto los pies en este país. Después cuando mi papá, antes de que yo naciera, él estaba viniendo a este país, yo ni en sueños pensé que iba a venir a este país. De repente mi papá nos dijo, nos vamos para el otro lado, dijo, porque así decía él, y venimos a parar de este lado. Entonces, mire, fíjese, y ya yo pues aquí terminé de crecer, tenía 15 años, y aquí nacieron mis hijos. ¡Qué bendición! Pero ¿desde dónde empezó la promesa? Desde con mi abuelo. Él fue el primero que puso los pies en esta tierra. Y para que vinieran mis hijos a nacer en este país y a crecer en este país, y en este país les ha dado tanto que pues yo me pongo a mirar para atrás y digo, si me hubiera quedado allá, no tuvieran lo que tienen, porque allá no había las oportunidades que hay acá. Entonces eso es una bendición grande que el Señor nos dio, pero la promesa venía desde allá. No, mi abuelo no la miró. Él nomás venía ahí a comprar lo que quería comprar, ¿verdad? Y se estaba el rato que se quería estar y luego se regresaba porque decía que a él no le gustaba la jaula de oro. Así que él se regresaba y se iba para atrás. Pero poco a poco empezamos nosotros, vino después mi papá. Y después nos trajo a nosotros. Y mis hijos ya nacieron aquí, que yo no pienso que nunca se van a ir de aquí porque ellos nacieron aquí. Entonces vemos la bendición, cómo va orando, ¿verdad? La bendición es premiada y la desobediencia castigada. El enemigo viene a tentarnos con sus dudas. En nuestra obediencia obtendremos la dirección de Dios. Ahí es donde recibimos su dirección. En Deuteronomio 28:12 nos dice la palabra del Señor: te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tiempo a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Mire, qué hermosa bendición. Hermosa palabra, ¿verdad? Y es bendición para nosotros, para nuestros hijos, si la creemos. Ahí es donde está el punto, ¿verdad? Si la creemos. Esa es lo que necesitamos entender. Si creemos sobre la palabra del Señor, entonces vamos caminando en pos de ella. Vamos declarando su promesa, vamos declarando lo que Él tiene para nosotros. Señor, tu palabra dice así y así y así. Y yo la creo, Señor. Y yo me agarro de tu promesa. El Señor ha sido muy bueno, y mire que terminamos un poquito temprano porque está caliente, ¿verdad? Y el baby ya se siente muy incómodo. Ay, sí, pobrecito. Pero él está, mire, me mira contento. Sí.
Bueno, pues el Señor ha sido muy bueno y nos ha entregado su palabra, que el Señor siga obrando gloriosamente en la vida de cada uno de ustedes, en el corazón, aún ministrándoles en la noche, ¿verdad? Cuando nosotros nos dormimos, ahí el Señor siga ministrándoles aún a través de los sueños, porque a veces creemos que nomás soñamos porque sí, pero el Señor puede darnos sueños reveladores y mostrarnos en dónde es donde no estamos obedeciendo su palabra y lo que tenemos que hacer para arreglarnos, ¿verdad? Para caminar en el camino correcto, en la manera que vamos a recibir todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Si se ponen de pie, vamos a orar. Le damos gracias también a los que se han unido con nosotros a través de las redes sociales, que el Señor siga bendiciendo sus vidas y obrando grande y poderosamente. Si nos acompañan, vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, precioso Dios santo y poderoso, hemos escuchado tu palabra. Te damos gracias por ella. Gracias, Señor, porque es tu Santo Espíritu guiándonos a toda verdad y justicia, mostrándonos los tesoros escondidos en Cristo, precioso Dios santo y poderoso. Rogamos, Señor, que tu palabra fluya como río caudaloso, Señor, en cada persona, precioso Dios santo y poderoso, que no encuentre estorbo, Padre. Derriba cualquier fortaleza, cualquier resistencia, cualquier argumento que pudiera venir a estorbar, precioso Dios santo y poderoso, y que tu palabra fortalezca, mi Dios eterno, santo y poderoso, cada espíritu, Padre, le dé la paz al alma que necesita para que entre en el reposo, Señor eterno, maravilloso, y pueda transmitir la unción divina de tu Santo Espíritu que hemos recibido a través de nuestra alma, Padre, a nuestro cuerpo, precioso Dios santo y poderoso, y aquel que llegó, precioso Dios, con molestias, Padre bendito de gloria, en su cuerpo, salga completamente sano en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que llegó con preocupación, con angustia, Padre, sea libre en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aquel precioso Dios santo y poderoso que venía, precioso Dios santo y poderoso, oprimido, Padre, venga usted libertándole, sanando y restaurando cada persona, precioso Dios santo y poderoso. Le damos gracias, Señor, porque sabemos que grande y maravilloso es usted para hacer posible lo imposible. A usted le bendecimos, precioso Dios santo y poderoso, le damos gloria, honra y alabanza. Divino Dios santo